Entonces, tenemos un caso, me llega la demanda. ¿Qué hago con esto? ¿Quién es el juez competente para conocer mi demanda? Para identificar eso, tenemos que utilizar los factores que determinan la competencia. ¿Listo? Esos factores son factor subjetivo, factor objetivo, factor territorial, factor funcional y factor de conexidad. Esos son los factores. Y vamos a empezar por el primero. Recuerden, muchachos, que todas estas diapositivas los voy a subir a YouTube y para que puedan ver la clase toda desde el principio, la puedan repetir, etcétera. Es decir, todo este video va a quedar en YouTube. Se demora un rato, se demora para ir 2 o 3 horas para que me tengan paciencia. ¿Listo? Listo, entonces empecemos con el factor subjetivo. El factor subjetivo dice que de acuerdo con la calidad o condiciones de las partes o de las personas que intervienen de acuerdo con la calidad o las condiciones de las personas que intervienen como partes en el proceso, sea como demandante, demandado o terceros intervinientes, se establece la competencia. ¿Cómo así? Debe mirarse entonces en este factor la calidad de las partes involucradas en el proceso. Si una de las partes es una entidad estatal o una entidad público-privada, es decir, una entidad que tiene participación del Estado con más de un 50% como Ecopetrol, entonces será competente un juez administrativo. Básicamente lo que dice el factor subjetivo es que si alguna de las dos partes, una entidad estatal, le corresponde al juez contencioso administrativo, ¿sí? Profe, si alguna de las dos partes, ¿qué? Es una entidad estatal. ¿Cómo así? Es el Estado, la policía, el ejército, EPM, Ecopetrol, una entidad del Estado. O una entidad de economía mixta donde el Estado tenga una participación superior al 50%, como Ecopetrol. Ustedes saben que uno puede comprar acciones de Ecopetrol. Entonces, el Ecopetrol es en una parte del Estado colombiano y en otra parte de las personas que viven en el Estado. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si alguna de las dos partes, demandante o demandado, es una persona pública, es decir, el Estado, una entidad del Estado, una empresa de economía mixta donde el Estado tenga una participación superior al 50%. Eso le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Listo? Esa es la clave. Si alguno de los dos es público, jurisdicción contencioso administrativa. ¿Qué pasa si las dos partes, demandante y demandado, son personas privadas? Es decir, personas naturales o personas jurídicas, pero privadas. En ese caso, la demanda le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Entonces, el primer factor, que es el factor subjetivo, lo que va a hacer es indicarnos si la demanda se presenta ante la jurisdicción contencioso administrativa, perdón, o si se presenta ante la jurisdicción ordinaria. ¿Listo? Ay, María, ya me dio a mí el coronavirus. Entonces, la clave es aquí identificar si es contencioso administrativo u ordinaria. Pero el problema es que nosotros habíamos dicho que la jurisdicción ordinaria, es penal, civil, laboral, familia. Entonces, si el proceso decimos, no, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, ¿a cuál? ¿A cuál de todos los 4? ¿Sí? Civil, penal, laboral o familia. Entonces, ahí es donde tenemos que acudir al siguiente factor, que es el factor objetivo. El primer factor nos identifica si le toca a lo contencioso administrativo o al ordinario. El segundo factor, que es el factor objetivo, nos va a identificar si le debe corresponder
a penal, civil, laboral o familia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es el factor objetivo? El factor objetivo analiza dos cosas. La naturaleza de la relación jurídica material, lo que podemos traducir como la materia, y el valor del bien u objeto sobre el cual recae la relación jurídica, lo que podemos traducir como cuantía. ¿Listo? Entonces, el factor objetivo analiza dos cosas, la materia y la cuantía. ¿Qué es la materia? La materia es la naturaleza de la relación jurídica material de la pretensión, que se conoce como competencia por razón de la materia. Así, por ejemplo, en este aspecto se le atribuye a los jueces procesos basados en diferentes áreas del derecho como civil, penal, laboral, familia o administrativo. ¿Sí? ¿Qué es esto? La materia debe analizar cuál es el conflicto, cuál es la naturaleza del conflicto. Entonces yo, analizando la materia, identifico que si el conflicto se da entre dos personas naturales, eso lo más seguro es que sea civil. ¿Sí? Si esas dos personas naturales están peleando por un contrato de trabajo, es laboral. Si esas dos personas naturales son parte de una familia y están peleando, el conflicto tiene naturaleza de familia porque se basa en las relaciones filiales entre los miembros de esa familia, entonces estamos hablando de derecho de familia. Si es una persona jurídica con una persona natural, entonces eso es comercial, o sea que le corresponde al civil. Yo tengo que analizar sobre qué es lo que se está discutiendo, cuál es la naturaleza jurídica del conflicto. Y de la naturaleza jurídica del conflicto yo puedo identificar si es civil, porque son conflictos entre personas naturales, o entre personas naturales y personas jurídicas, o entre personas jurídicas. Si es familia, que son los conflictos que se presentan entre diferentes, son los conflictos que se presentan entre los miembros de una familia, o si es laboral, los conflictos que se presentan entre personas naturales o jurídicas en razón de un contrato de trabajo. También podría ser penal en el caso de que la naturaleza del conflicto es intentar identificar si una persona ha cometido un delito y sancionarlo por la comisión de ese delito. En ese caso estaríamos hablando de un delito penal, de un proceso penal, perdón, de un proceso penal. ¿Sí? O laboral, si lo que hay es una relación basada en un contrato de trabajo. Entonces ahí tenemos que dependiendo de la naturaleza del conflicto, yo voy a identificar si el proceso le corresponde al civil, al penal, al laboral, a familia, ¿sí? Administrativo. Entonces, con el primer factor, que es el factor subjetivo, yo identifico si le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa o a la jurisdicción ordinaria, pero ahí no sé a cuál de los ordinarios. Entonces, bajo al factor objetivo. La primera parte del factor objetivo me dice que la competencia se distribuye en razón de la materia, es decir, analizar la naturaleza del conflicto, y ahí yo sé si es civil, penal, laboral o familia. ¿Listo? Pero el factor objetivo también tiene otro punto, que es lo que dijimos que es la cuantía. Dice, el valor del bien u objeto sobre el cual recae la relación jurídica cuyo reconocimiento se solicita en la demanda. El demandante en una cápita especial de la demanda debe manifestar el valor del bien objeto del litigio. Entonces, aquí el problema es que yo ya sé por la materia si le corresponde al juez civil, al juez penal, al juez laboral o al juez de familia. Sin embargo, yo no sé a qué rango de juez. Es decir, si le corresponde al juez municipal, al de circuito, si le corresponde a un tribunal, si le corresponde a quién. Por lo tanto, yo debo identificar entonces la cuantía. La cuantía se hace de esta forma.
La cuantía se divide en 3. Dame un segundito, yo busco aquí el cuadrito. ¿Por qué no me abre este? Listo, entonces, a ver, cuantías. Tenemos mayor cuantía, menor cuantía y mínima cuantía. La mayor cuantía se da si es más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Más de 150. ¿Sí? La mayor cuantía le corresponde a los jueces de circuito en primera instancia y en segunda instancia le corresponde a los jueces, perdón, a los tribunales superiores de distrito. Entonces, si es mayor cuantía, le corresponde en primera instancia a los jueces del circuito. Si es segunda instancia, le corresponde a los jueces, a los tribunales superiores de distrito. ¿Listo? Menor cuantía. La menor cuantía se da, a ver, yo lo pongo acá. En más, a ver si yo identifico aquí el símbolo de más. Más de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes y menos de 150. ¿Listo? Más de 40 y menos de 150. Esa es la menor cuantía. En este caso, le corresponde al juez municipal en primera instancia. Y le corresponde al juez de circuito en segunda instancia. En este dijimos que era en segunda instancia al tribunal, en segunda instancia, y juez de circuito en primera instancia. ¿Listo? Y la mínima, que equivale a menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, le corresponde al juez municipal en única instancia. ¿Qué significa esto de las instancias? Que si el proceso es de mínima cuantía, yo no puedo apelar la sentencia. Una vez el juez ha dado la decisión, no se puede apelar esa decisión. Ya quedó lista. Ese vulnera el principio de la doble instancia. Esta decisión. Para mí eso debería ser inconstitucional. Porque si tenemos un principio
constitucional, como el debido proceso, que nos dice que las decisiones pueden ser revisadas por el juez de segunda instancia, pero a renglón seguido nos dicen que los procesos de mínima cuantía no tienen segunda instancia, eso es abiertamente inconstitucional. ¿Dónde está el problema? Que las cosas que valen muy poco, como este caso, las cosas valen menos de 150, 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es muy alto el costo de admitir eso, que tenga una segunda instancia y que el juez de circuito realice esa apelación. Entonces, por una cuestión de economía, ¿sí? O de viabilidad fiscal, se limitó el derecho de la doble instancia, que es un principio constitucional. Para mí eso está mal, porque lo que están diciendo es que como su conflicto no vale lo suficiente, pues usted no tiene derecho a apelar la decisión. Sí, porque su conflicto es demasiado pequeño, su conflicto es demasiado insulso. Eso es lo que están diciendo ahí, lo cual me parece a mí gravísimo. Pero también tenemos que mirarlo desde el punto de vista fiscal. La gran mayoría de los procesos están en ese rango. Ahí es donde está la mayor cantidad de los conflictos de las personas. Y si admitimos segunda instancia, no solo los conflictos se vuelven más lentos, sino que se atiborran los juzgados de circuito. Y como no hay tantos jueces de circuito, entonces el Estado se ve en la imperiosa necesidad de reducir o limitar ese derecho. Y entonces se le dice a las personas que no pueden apelar si su conflicto vale menos de 40 salarios mínimos. Para los otros dos casos, sí se me permite la apelación. Entonces, si mi conflicto es de más de 40 salarios mínimos y hasta 150, entonces le corresponde en primera instancia al juez municipal. Él da una decisión, da una sentencia, y esa decisión puede ser apelada, y entonces quien conoce en segunda instancia es el juez de circuito. Y la mayor cuantía implica que el conflicto vale más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, en primera instancia conoce el juez de circuito. Ah, aquí tengo un error, ya lo corrijo. Y en segunda instancia le corresponde a los tribunales superiores de distrito, ¿sí? Entonces, ese es el asunto, que dependiendo de cuál es el contenido económico del proceso, hablamos de quién es el juez inicial y quién es el juez que conoce la segunda instancia. Entonces, el factor objetivo, además de decirnos si le corresponde al juez penal, al juez laboral, al juez administrativo o al juez de familia, también nos dice cuál va a ser el rango de ese juez, ¿sí? Entonces ahí tenemos que acordarnos del cuadrito que habíamos visto cuando vimos jurisdicción, cuando analizamos los diferentes jueces, ¿sí? Que tienen las diferentes jurisdicciones, específicamente este cuadrito. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que la jurisdicción civil tiene juez municipal, juez de circuito, tribunal superior, corte suprema. Dijimos que familia no tiene juez municipal. En ese caso, si el conflicto es de mínima cuantía o de menor cuantía, dijimos que eso le corresponde al juez municipal en primera instancia o en única instancia, ¿sí? A ver, yo lo busco acá. Espérenme a ver. Ya, en este. En este acá. Entonces, si yo hablo de aquí, es que no lo encuentro, perdón. Si yo hablo de menor y mínima cuantía,
Esto le corresponde en primera instancia a los jueces municipales. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decirles? Que en familia no existe juez municipal. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que me dicen, por un lado, el factor objetivo. Esa situación le corresponde al juez municipal, pero en familia no hay. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Recuerden que les había dicho que en familia, como no hay jueces municipales, acudimos a los jueces civiles. El juez civil es quien debe suplir esa necesidad dada por el juez de familia. Y entonces, cuando yo tengo un problema, le va a corresponder entonces al juez de familia, un problema de familia, que sea competencia de un juez municipal. Como esto no existe, como ese juez no existe, le corresponderá entonces al juez civil asumir ese proceso, ¿sí? Es decir, este cuadrito que debería haber abajo de juez de familia, porque dijimos que todos los jueces de familia son de categoría del circuito, entonces aquí abajo debería haber un juez de familia municipal. Como ese no existe, se reemplaza por este que está al lado, que es el juez civil municipal. Entonces, si en familia una situación le correspondiere a un juez municipal, lo hace el juez civil municipal. Efectivamente, ¿cuál ejemplo? Una sucesión, hay que realizar una sucesión, que es un tema de familia, de una casa que vale 25 millones de pesos. Esa sucesión deberá tramitarse ante el juez civil municipal. ¿Listo? Eso es lo que me estaba refiriendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el factor objetivo nos dice que tenemos que distribuir la competencia dependiendo de, del valor del proceso y que dependiendo de ese valor le puede corresponder al juez municipal o al juez de circuito. O sea que este factor que determina la competencia nos acaba de decir que en Colombia solamente inicia una demanda o ante un juez municipal o ante un juez de circuito. Ningún proceso iniciará ante el tribunal o ante la corte. Al menos eso es lo que nos está diciendo el factor objetivo. Que los procesos solamente iniciarán o ante los jueces municipales, porque es mínima o es menor cuantía, o iniciarán ante los tribunales. Pero también nos está diciendo ese factor objetivo que los procesos terminan como máximo en el tribunal, ¿sí? Porque miren que la segunda instancia en la menor cuantía es el juez de circuito. Y miren que la segunda instancia en la mayor cuantía es el tribunal. Entonces la pregunta sería, ¿y dónde está la corte? Porque cuando vimos jurisdicción, estábamos viendo la corte. Entonces, ¿dónde está la corte? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? La función de la Corte Suprema de Justicia no es ser una instancia. Los procesos no llegan a la Corte como una tercera instancia. Los procesos llegan a la Corte por un recurso que se llama casación. La casación es un recurso que lo que intenta es proteger el ordenamiento jurídico y las decisiones judiciales, de modo que si en un proceso se detecta que los jueces actuaron de forma indebida, porque cometieron un error de derecho, porque cometieron un error de hecho, porque se saltaron la ley, porque una situación de orden legal, las causales de casación están en los códigos de procedimiento, en el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Penal, Una etcétera. pregunta. Pregúnteme, Lucas. Pregúnteme. ¿Los de mínima cuantía pueden ir a sala de casación o no? No, para eso era lo que iba.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con la casación? La casación dice, si el juez actúa de manera indebida, yo puedo revisar la decisión y cambiarla. Eso es lo que hace la Corte. Pero usted tiene que cumplir con una de las causales que da el Código de Procedimiento. ¿Listo? Pero además, la casación tiene un límite económico, al menos en civil. ¿Sí? Porque estas cuantías que yo les estoy dando son las cuantías del civil, comercial, familia y agrario. En laboral las cuantías son diferentes. Entonces, tarea, pregúntenle al profesor de laboral cuáles son las cuantías. Porque opera la misma estructura del factor objetivo, es decir, mínima cuantía, única instancia municipal. Menor cuantía, primera instancia municipal, segunda instancia circuito. Mayor cuantía, primera instancia circuito, segunda instancia tribunal. Entonces, pregúntenle al de laboral, por favor, cuáles son las cuantías en laboral. Estamos hablando de que estas son las cuantías en civil, en comercial, en familia y en agrario. ¿Listo? Entonces, retomemos la idea. Si tiene contenido económico, es decir, menor, mínima, mayor cuantía, dice el Código General del Proceso que si un proceso tiene contenido económico solamente podrá ir en casación si supera los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Acuérdense que nosotros estábamos trabajando con un salario mínimo de más o menos 900.000 pesos. Para que en ese evento, que el salario mínimo sea 900.000 pesos rayados, pueda subir a la casación, estamos hablando de 900 millones de pesos. O sea, el conflicto tiene que ser por 900 millones de pesos para que pueda ir a casación. Por eso es que les estaba diciendo, los conflictos en Colombia únicamente inician en el municipal o en el circuito y terminan o en el circuito o en el tribunal, porque la casación es algo muy raro, muy extraño. Sí hay casos que van a casación, obviamente, sí hay, pero es muy raro. Sobre todo, si el problema tiene contenido económico, con ese límite de 1.000 salarios, no, pues es que imagínense cuántos procesos en Colombia pueden tener ese valor de 900 millones de pesos. Sí, o sea, es muy alto. 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo dice el código. Pero entonces aquí nos surge una duda. Yo con las cuantías puedo establecer muy fácilmente, a quién es al que le corresponde un proceso, ¿sí? ¿Cuál es el juez al que le corresponde un proceso? El problema es, ¿y qué pasa si el proceso no tiene contenido económico? ¿Cómo aplico yo estas cuantías, menor, mínima, mayor cuantía, si el proceso no tiene contenido económico? Por ejemplo, una afiliación. Es decir, yo lo que necesito es saber si Pedro es hijo de Juan. ¿Cómo hago yo para establecer entonces en ese caso cuál es la cuantía del proceso? Si el proceso no tiene contenido económico, entonces yo no puedo utilizar el factor objetivo en cuanto a esa parte de la cuantía, porque yo no puedo graduar algo que no tiene contenido económico como de menor, mínima o mayor cuantía. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago en ese caso? Acudo al siguiente factor, que es el factor funcional. ¿Qué hace el factor funcional? El factor funcional se basa en la distribución vertical de los órganos judiciales. ¿Qué significa esto de la distribución vertical de los órganos judiciales? Lo que habíamos dicho de corte, abajo está el tribunal, abajo está el circuito, abajo está el municipio. Esa es esa distribución vertical. Y sirve para determinar a quién le corresponde conocer el recurso de apelación y revisión. Pero se establece de una manera directa, ya que aquí dice indirecta, eso es un error, es de una manera directa.
ya que conociendo el funcionario competente para tramitar el proceso en primera instancia, se sabe quién es el de la segunda. Además, el factor funcional nos habla de atribuciones especiales a jueces que emanan de la ley. Es decir, el legislador otorga directamente algunos procesos a funcionarios judiciales especiales en razón de su especialidad, valga la redundancia. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que yo acabé de decir? Que si el proceso no tiene contenido económico, como una afiliación, como una declaración de unión marital de hecho, ¿sí? En ese evento, lo que se debe hacer para establecer quién es el juez competente, dónde inicia el proceso, si ante el juez municipal o ante el juez de circuito o dónde, lo que se mira es una distribución que hace la ley de manera directa, donde dice cómo se distribuyen los procesos. Eso usted lo va a encontrar específicamente en el Código General del Proceso para los casos de civil, comercial y agrario, en estos jueces que están aquí. Copie esto, ¿sí? Recuerden que esto va a estar en YouTube, entonces usted puede pausar el video ahí y copiarlo. Los jueces municipales en única instancia están regulados en el artículo 17. Los municipales en primera instancia en el artículo 18. Los jueces de circuito en única instancia están en el 19. Mire que ese no estaba en la lista que estábamos analizando ahorita. No aparecía por ninguna parte los jueces de circuito, civiles del circuito en única instancia. Ese no estaba. Solamente estaba el circuito en primera o el circuito en segunda, no en única. ¿Sí? Los jueces de circuito en primera instancia. Los jueces de circuito en segunda instancia. Los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia en primera instancia. Los jueces de familia en segunda instancia. El Tribunal Superior de Distrito Sala Civil, el Tribunal Superior de Distrito Sala de Familia y la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación. Si nos vamos a estos artículos, usted encuentra que, por ejemplo acá, artículo 17, competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Dice, los jueces civiles municipales en única instancia. Primero, los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originados en naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. Ese numeral primero es lo que estábamos diciendo del factor objetivo, ¿sí? Si es mínima cuantía, le corresponde al juez municipal en única. Pero además llega y dice, miren el numeral segundo, los procesos de sucesión de mínima cuantía, la celebración del matrimonio civil, ese proceso no tiene cuantía. Sí, el matrimonio no vale nada. Entonces, la celebración del matrimonio civil le corresponde al juez civil en única instancia. ¿Por qué razón? Porque el artículo 17, numeral 3, le dice que de manera directa a ese juez le corresponde celebrar los matrimonios. O sea que yo reviso el factor objetivo para saber a qué rango, a qué juez le corresponde el proceso. Si le corresponde al municipal, si les corresponde al circuito y a quién le corresponde la segunda instancia. Pero si el proceso no tiene contenido económico, como el matrimonio que acabamos de ver, entonces yo no puedo aplicar ese factor objetivo con respecto a esa parte de la cuantía. Con respecto a lo de la materia del asunto, sí, porque miro cuál es el conflicto, pero con respecto a la cuantía, no. Entonces, ¿cómo hago para establecer dónde inicia el proceso y quién es la segunda instancia? Factor funcional. El factor funcional es la distribución que la ley hace de manera directa de la competencia. Es decir, que la ley dice, a usted, señor juez civil municipal, le toca hacer estos casos, tan, 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 ¿sí? Como lo que acabamos de leer en ese artículo 17. En el numeral tercero le dice, a usted, señor juez civil municipal, le corresponde la celebración del matrimonio civil. ¿Por qué? Por una distribución directa que hace la ley. No por la cuantía, porque no hay, ¿sí? No por la materia, porque él es civil, sino porque la ley de manera directa le dice, señor juez
civil, municipal, a usted le toca hacer esto. O sea que el factor funcional me distribuye de manera directa la competencia. ¿Cómo sé yo a qué juez le toca qué cosa? En el caso del Código Penal del Proceso, les acabé de mostrar la lista de las distribuciones que hace la ley. Pero eso solamente aplica para civil, familia, comercial y agrario. En laboral tendríamos que ir al Código de Procedimiento Laboral. Y en el administrativo tendríamos que ir al Código de Procedimiento Administrativo. Y en el penal tenemos que ir a la Ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal. ¿Sí? Dentro de esos códigos se dice específicamente cómo funciona. Es más, en el penal no hay cuantías. Entonces, en el penal, el factor objetivo simplemente analiza que la materia del asunto sea el penal. ¿Cómo se distribuye entonces para saber si le corresponde al juez penal municipal o al juez penal del circuito? ¿Y a quién le corresponde la segunda instancia? Puro factor funcional. Al principio del Código de Procedimiento Penal dice, a este delito le corresponde al juez penal municipal y este delito le corresponde al juez penal del circuito. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda al respecto de lo que vimos hoy? Bueno, como entonces no hay dudas, vamos a terminar la sesión de hoy. Esta clase se va a grabar y la voy a montar a YouTube por si usted no entiende un tema o le dio dificultad a algo, entonces lo puede repetir en YouTube. Si en YouTube no lo logra entender, le quedó difícil volverlo a entender, mañana a esta misma hora nos volvemos a conectar y antes de iniciar la clase me pregunta y con mucho gusto volvemos a explicar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me buscan? Se meten a YouTube y buscan a Daniel Lopera Díaz y ahí va a aparecer la clase. Yo tengo muchos videos porque estoy subiendo todas las clases. Tengo videos de clases anteriores desde hace como 2 años. ¿Sí? Entonces hay que buscar que sea instituciones procesales, 10 AM y que tenga la fecha del día de hoy. ¿Listo? Entonces usted se mete ahí y puede volver a ver esta clase. Se demora 2 o 3 horas en subir el video mientras se hace la renderización de este video y lo subo al internet. ¿Listo? Para que tengan pendiente. Yo les voy a mandar un correo con el link cuando ya esté subido. Entonces, por favor, si tienen dudas, las apuntan y mañana las vemos. ¿Listo? Profe, nos envías también las diapositivas, por favor. Todo eso va a quedar en YouTube. Ahí se ve todo lo que usted estaba viendo. Todo lo que usted estaba viendo lo ve ahí. ¿Listo? Dale, profe, muchas gracias. Una pregunta. ¿A usted a qué horas manda el link para meternos a la clase de mañana? Es el mismo código. El código va a ser igualito. A las 10 en punto estoy ahí. Yo igual les mando otra vez el código, pero es el mismo código de hoy. 473-025-1498. A las 10 en punto estoy dando la clase. ¿Listo? Chao. Listo, profe, muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Chao. Listo, profe, gracias.